Bien, queridos estudiantes, vamos a continuar con la segunda parte de la conferencia 5 de la filosofía del atomismo lógico. Bien, antes de exponer el contenido de esta quinta conferencia, bueno, recordemos el título, es Función Proposicional. A ver, no, es Proposiciones Generales y Existencia. ¿Sí? Bien, he explicado lo que eran las proposiciones generales. Básicamente se referían a las universales, ¿sí? No son contrarias y además la A, universal afirmativa, niega algo, ¿sí? Bien, y tampoco la universal afirmativa implica la particular afirmativa. Bien, ahora pasemos a la cuestión de existencia. Nosotros en el curso de ontología ya vimos lo que era existencia según Bertrand Russell. Entonces, hagamos un recordatorio tal como está presentado en la conferencia 5 de este texto. A ver, para empezar solamente quisiera referirme brevísimamente a su biografía. Recordemos, Bertrand Russell nació en 1872 y a la edad de 29 años descubre una contradicción en el sistema de Frege, a sus 29 años. A los 33, es decir, en 1905, se inventa su famosa teoría de las descripciones definidas, que vamos a ver en la conferencia 6. Eso ya no estoy seguro que pueda empezar el día de hoy, quedará para el próximo día jueves. A los 33 años, 1905, inventa la teoría de las descripciones definidas, ¿sí? Y es, sin lugar a dudas, una de sus más grandes contribuciones a toda la historia de la filosofía. Tenemos ahí nosotros un modelo de resolución de problemas filosóficos. Hemos de ver, y bueno, ya hemos empezado a ver el papel que juega la lógica en la formulación y resolución de los problemas filosóficos. Esa es una de las características de la filosofía analítica, la cuestión de la formalización. El lenguaje ordinario, en nuestro caso el español, es muchísimas veces ambiguo, se puede entender de dos maneras. A veces ni siquiera dos personas que hablan el mismo idioma se pueden entender, ¿sí? Sin necesidad de que, por ejemplo, vivan en ciudades diferentes, ¿sí? Entonces, eso es algo que cada uno ha constatado muchísimas veces. Para otra ocasión, yo les puedo presentar un video de chiste, ¿sí? Quiero decir, de un par de comediantes y que en unos 4 minutos suceden muchísimos malentendidos, ¿sí?
El- es interesante para que vean ustedes que el lenguaje ordinario no es perfecto, ¿sí? Bueno, una cosa es el lenguaje escrito, otro el lenguaje hablado, y cuando hablamos, a veces se pierde la diferencia de lo que si estuviera escrito estuviera claro. Entonces, eso da lugar a muchas confusiones, ¿sí? Obviamente, la lógica aspira y es un lenguaje perfecto donde no puede haber dos sentidos a una misma expresión. Entonces, el lenguaje está construido de tal manera que se evita esos equívocos, esos problemas. Bien, entonces el papel de la lógica es central, esencial. Les puse en la primera clase de ayer una cita de Russell que decía que es el corazón, el núcleo de la filosofía. Y lo estamos viendo y todavía más en la conferencia 6. Bueno, solamente quería recalcar el hecho de que eh, estamos ante un filósofo de talla excepcional. Si quisiéramos resaltar dos o tres de los más grandes filósofos del siglo XX, tal vez simplemente dos filósofos, uno de ellos tendría que ser Bertrand Russell, ¿sí? Un filósofo que ha tenido esa aspiración de filosofía sistemática, ¿sí? El que se ha ocupado de la ontología, de la teoría del conocimiento y la filosofía del lenguaje, que se encarga de la verdad, del significado. Para Bertrand Russell es la que une la teoría del conocimiento con la metafísica. Bueno, y se ha dedicado a cuestiones políticas y otras cosas más que reseñé brevísimamente en la clase de ayer. Bueno, entonces ahora sí, entremos en materia. Recordemos lo que es una función proposicional. Esto nuevamente es una expresión técnica que pertenece a la lógica. Y si es que no han visto, bueno, tenemos que, la voy a explicar inmediatamente. Función proposicional. A ver, ¿y esto para qué? ¿Sí? Como va a quedar mucho más claro al comienzo de la conferencia 6, que expondré la próxima semana, Bertrand Russell ya desde 1905, que publicó un famosísimo artículo sobre la denotación. Ese es el título, sobre la denotación, on denoting. Ahí trata de resolver tres acertijos, tres incógnitas, tres misterios, y uno de ellos es el de cómo es posible que una oración existencial negativa sea verdadera. ¿Sí? Bien, para tratar de solucionar ese tipo de problemas, primero tenemos que tener bien claro cómo concibe Frege la existencia. Y por eso esta conferencia 5, en su segunda parte, luego de haber tratado las proposiciones generales, está dedicada a describir, presentar y proponer cómo concibe Bertrand Russell la existencia. ¿Sí?
Tiene, por supuesto, ahí una fortísima influencia de Frege. Podemos decir, hay ahí una analogía, y hay puntos similares. En ambos casos, tanto en Frege como en Bertrand Russell, la existencia no es una propiedad de los objetos, los particulares. ¿Sí? Bien, entonces, en esta quinta conferencia, Bertrand Russell nos dice qué es la existencia y en base a eso se va a enfrentar en la conferencia 6 con el problema de las oraciones existenciales negativas, que son verdaderas. Ahora, recuerden que esta teoría de las descripciones definidas tienen solución en Bertrand Russell desde 1905. Ahí, por primera vez, expuso su teoría y ese fue su grandísimo aporte a la historia de la filosofía. Ahora, pero en la conferencia 5, no hay una problematicidad, o sea, simplemente sirve de base para lo que va a venir después. Pero yo simplemente quiero hacerles caer en cuenta que esta concepción de la existencia va a tener su aplicación en la conferencia 6, ¿sí? Y ahí sí se problematiza. Pero yo sí quisiera comentarles que en un escrito de 1903, es decir, 2 años antes de la publicación de Sobre la denotación, el propio Bertrand Russell tenía una concepción de que toda expresión que forme parte o sea un componente de una proposición significativa, verdadera, tiene que tener significado. ¿Sí? Y por lo tanto, ese significado de esa expresión es una entidad real que tiene ser. ¿Sí? Eso era en 1903. 2 años después, Bertrand Russell se hace una autocrítica y cambia de opinión. ¿Sí? Bueno, entonces veremos más en detalle el tratamiento de ese gran problema de la conferencia 6 para el próximo jueves. Ahora, simplemente me voy a concretar a exponer qué es la existencia, pero sabiendo ustedes que están advertidos que esta propuesta, esta concepción de la existencia tiene el propósito de resolver el problema que veremos la próxima semana. ¿Sí? Eso no está tan aclarado y ya por supuesto les tengo que mandar a que procesen la conferencia 6 para la próxima semana. ¿Sí? Tanto con la lectura comprensiva, el resumen y un cuadro sinóptico. Bueno, entonces, para explicar lo que es existencia, necesitamos, si no han visto antes, es saber qué es una función proposicional. ¿Sí? Este concepto sirve para luego comprender qué es la existencia, según Bertrand Russell. ¿Sí? A ver, ¿alguien sabe lo que es una función proposicional? O, bueno, este está en el texto. Si es que lo leyeron atentamente como se debe e hicieron el resumen, el cuadro sinóptico, debería estar asimilado este concepto. ¿Sí? ¿Qué es una función proposicional? Este es un término que se suele ver en un curso de lógica clásica al momento de estudiar la lógica cuantificacional. Cuando se introducen los cuantificadores del todo y el entonces,
ahí se explica qué es una función proposicional, ¿sí? Una función proposicional es una expresión, ¿sí?, que contiene por lo menos una variable, ¿sí? Una o más de una variable, ¿sí? Y según lo expresa Bertrand Russell, una variable es simplemente un señalador, es la palabra que emplea, una indicación de un lugar vacío que tiene que ser llenado por una expresión designativa, por un nombre, ¿sí? Puede ser el nombre de individuo, puede ser un predicado o un verbo. Es decir, expresiones que estén designando, expresando una cualidad o una relación. Ahora, segunda característica, ¿sí? Entonces, primera cosa, para que estemos ante una función proposicional, debe haber una variable o más, ¿sí? Que si no hay variables, no hay función proposicional. Y ¿qué sucede si nosotros reemplazamos o sustituimos esa variable por una expresión designativa? Entonces, el resultado es una proposición, ¿sí? A ver. Bien. Verán, yo estoy contraponiendo variable. Fíjense, verán, estoy contraponiendo variable y expresión designativa, ¿sí? A ver, veamos qué tipos de variables hay, ¿sí? A ver, hay variables de individuos, ¿sí? Por ejemplo, a ver. X, Y, Z, ¿sí? Estas letras minúsculas que forman parte del final del alfabeto se suelen utilizar para representar variables de individuos, lo cual quiere decir que tienen que reemplazarse por nombres propios, ¿sí? Por ejemplo, el número 4, París o Juan, ¿sí? Hay variables de predicado, ¿sí? Y eso se suele simbolizar con las letras mayúsculas, ¿sí? Por ejemplo, F, G, H, ¿sí? A ver, en realidad, las letras desde la A a la Z, ¿sí? A ver, por ejemplo, no, pero son variables, perdón, variables. Entonces pongamos el fi, psi, ¿sí? Son letras griegas, ¿sí? Ahora, variables de una relación, ¿sí? A ver, en lugar de predicado voy a poner variable de una cualidad. Discúlpenme, ¿sí? El individuo es lo mismo que particular, ¿sí? Variables de relación, ¿sí? Ay.
la letra R. ¿Sí? Bueno, ahora veamos, por ejemplo, si es que yo digo el... Verán, aquí la H está simbolizando a es hombre. ¿Sí? La B simboliza a es blanco. ¿Sí? X y Y son variables. Por lo tanto, ambas expresiones son funciones proposicionales, porque tiene por lo menos una variable. ¿Sí? Ahora, si es que yo digo el X es phi, aquí tengo dos variables, una de individuo y otra para variable de cualidad. ¿Sí? Si es que yo digo, si es que hay dos variables, entonces nuevamente este es un ejemplo de función proposicional. Ahora, la R es una variable de relación, ¿sí? X tiene la relación R con Y. ¿Cuál es esa relación? No sabemos. R es una variable. Y aquí tengo dos variables de individuo, una variable de relación. Esto es otro ejemplo de función proposicional, ¿sí? Entonces, fíjense, en el primer ejemplo, en los primeros dos ejemplos de función proposicional, tengo una variable de individuo. Acá en el segundo ejemplo tengo variable de individuo y variable de cualidad. En el tercer ejemplo, bueno, aquí no hay ninguna constante. ¿Sí? Lo contrario de variable es también constante. Antes estaba diciendo y indicando expresión denotativa. ¿Sí? Aquí abajo tengo una variable de relación, dos variables de individuos. Por lo tanto, también esto es una función proposicional. ¿Sí? A ver, pues es que digo, Sócrates es filósofo. ¿Sí? Aquí la S minúscula es la abreviación del nombre Sócrates. La F está simbolizando el predicado es filósofo. Ambas expresiones son constantes. Entonces, esto no es una función proposicional. Esto es una proposición. ¿Sí? Bien, si es que yo digo X es filósofo, ¿sí? Entonces, reemplazo el nombre Sócrates por X y ahí tengo una función proposicional, ¿sí? Pero F no es una variable, es una constante. Está simbolizando la propiedad de ser filósofo, ¿sí? Bien, entonces, esto es una proposición, estas son funciones proposicionales, ¿sí? Y la relación, ¿cómo se pasa de una función proposicional a una proposición? ¿Sí? Al reemplazar sus variables, bueno, aquí el término que utiliza Bertrand Russell es el determinar una variable. La variable es indeterminada, ¿sí? Es decir, aquí estas letras X, Y, Z simplemente significa, está como si estuviera, como si fuera alguna entidad, ¿sí? En realidad no se está refiriendo a nada particular, ¿sí? Simplemente está indicando un lugar, un puesto que debe ser llenado por el nombre de un individuo, de un particular. ¿Sí? Eso es lo que significan el papel que juegan X, Y y Z. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense aquí, esto es una función proposicional. ¿Sí?
y esto es una proposición. ¿Sí? Una función proposicional, por lo tanto, es una expresión que contiene por lo menos una variable. Puede contener más. Y de tal manera que cuando se determinan esas variables, es decir, cuando las reemplazamos por expresiones designativas, entonces el resultado es una proposición. ¿Sí? Bien, en una proposición no hay variables. En la función proposicional, sí. Entonces, a partir de una función proposicional obtenemos una proposición cuando reemplazamos todas sus variables por expresiones denotativas, ¿sí? O como se expresa Bertrand Russell, cuando determinamos sus variables, ¿sí? Bien, cuando reemplazamos las variables por constantes. Bien, entonces, a ver, verán, esta primera oración significa X es hombre, ¿sí? Esto es una función proposicional, ¿sí? ¿Qué significa X? ¿Sí? Simplemente es como si estuviera un lugar vacío, ¿sí? Que tiene que ser llenado por un nombre, ¿sí? ¿Sí? Estos tres puntitos es la variable, es simplemente eso, es una variable. Me está indicando que hay ahí un vacío, un hueco, o si quieren, una laguna, que tiene que ser reemplazada, llenada por un nombre propio, ¿sí? El que sea. Y ahí sí, el resultado va a ser una proposición. En vez de proposición podemos utilizar la palabra enunciado, oración, ¿sí? No hay problema, pero simplemente estamos siguiendo la terminología que emplea Bertrand Russell en esta conferencia. Bien, ahora Bertrand Russell hace una clasificación de las funciones proposicionales entre necesarias, posibles e imposibles. ¿Sí? Ahora, verán, a ver, déjenme ver si es que ustedes tienen el texto en sus manos, vean, debe estar en la página 196. Déjenme abrir el texto. No. Sí, está en la 196. ¿Sí? A ver, fíjense, estamos aquí en esta parte. ¿Sí? Dice, una función proposicional puede llamarse necesaria cuando es siempre verdadera. ¿Sí? A ver, verán, esa caracterización de las funciones proposicionales de estos tres tipos no es del todo precisa y
voy a hacer la corrección o voy a explicar cómo debería comprenderse correctamente la definición de estos tres tipos de funciones proposicionales, ¿sí? Esta clasificación es de las funciones proposicionales, ¿sí? Bien, verán. Regresemos a la diferencia entre proposición y función proposicional, ¿sí? Verán, si es que digo Sócrates es el filósofo, esto es una proposición atómica y el día de ayer les puse en el pizarrón dos filas que eran paralelas, la de los símbolos y la de sus significados. Una de esas entradas era la de proposición atómica. Y si ustedes revisan la foto del pizarrón, van a ver ahí que les puse una doble posible cualidad que tienen las proposiciones. No sé si alguien de ustedes recuerda, las proposiciones pueden ser o verdaderas o falsas. ¿Sí? Esa es una característica de una proposición u oración. ¿Sí? Ahora, en cambio, una función proposicional no puede ser ni verdadera ni falsa. ¿Sí? Fíjense aquí, yo puedo, a ver, si yo digo, Sócrates es filósofo, Newton es filósofo, Bach es filósofo, Lenin Moreno es filósofo, etcétera, etcétera. He mencionado 4 proposiciones, algunas son verdaderas, otras son falsas, pero veamos qué pasa con una función proposicional. ¿Sí? X es filósofo. ¿Sí? ¿Verdadero o falso? ¿Sí? ¿Cuál es el valor de verdad de esta función proposicional? ¿Sí? Si digo X es filósofo, la respuesta es... A ver, por favor, denme una respuesta. No tiene valor de verdad. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Por qué no? Porque no estoy haciendo ninguna afirmación ni negación. No estoy hablando sobre nada. Estoy diciendo que que a esta función proposicional deberíamos ponerle un nombre propio para que resulte una proposición. Pero en ausencia de eso, lo que tenemos aquí es algo vacío. Entonces, este predicado, ser filósofo, no se está aplicando a nada, a ningún sujeto, ¿sí? Por lo tanto, el sujeto está indefinido, es indeterminado, lo contrario de esto, y por lo tanto no se afirma nada. Esto no es una afirmación, y por lo tanto no recibe ningún valor de verdad, ¿sí? Bien, entonces, si nosotros tenemos bien claro este tema de que una función proposicional no puede ser ni verdadera ni falsa, entonces lo que tenemos en la página 196 hay que entenderlo de la siguiente manera. ¿Sí? Cuando decimos que, cuando Bertrand Russell se expresa diciendo que una función proposicional
es necesaria, cuando es siempre verdadera. La función proposicional posible es cuando es verdadera por lo menos una vez, alguna vez. Y la función proposicional es imposible cuando siempre es falsa. ¿Sí? Estas tres caracterizaciones hay que entenderlas como una abreviación, una economía de decir algo mucho más extenso, ¿sí? Lo que quiere decir Bertrand Russell con estas tres caracterizaciones es que el resultado de reemplazar las variables de esa función proposicional, ¿sí?, produce una oración que siempre es verdadera, una oración que siempre, a ver, perdón, aquí hay un error, y es siempre falsa. Y alguna vez verdadera. Los valores de verdad o falsedad corresponde no a la función proposicional, sino al resultado, al producto de reemplazar las variables por constantes, ¿sí? Entonces, lo que es verdadero o falso no es la función proposicional, sino el resultado de reemplazar las variables en la función proposicional por constantes o expresiones designativas. Bueno, entonces, con esta aclaración, termino la clase, ya no me queda más tiempo. La próxima semana pondré ejemplos de estos tres tipos de funciones proposicionales para que quede clarísimo. No puede ser de otra manera. Ese es el estilo de la filosofía analítica. Bueno, que tengan un buen fin de semana y una buena tarde. Hasta luego. Gracias.